Dios te bendiga, soy el pastor Jorge Alvarenga de la Nueva Iglesia de Dios y bienvenido nuevamente a tu programa Palabra Eficaz. Gracias por estar compartiendo con nosotros, gracias por compartir con otros amigos o familiares y diles de este programa que es un programa de mucha bendición. Este día vamos a estar haciendo un estudio de la palabra del Señor por los tiempos que estamos viviendo y que nosotros como cristianos tenemos que estar siempre cuidando la salvación que hemos obtenido por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entrar con la palabra a este estudio y espero que sea de mucha bendición para ti, que no tenemos que descuidar en ningún momento esta salvación tan grande, pues el escritor de este libro, del libro de los Hebreos, pues menciona a muchas personas y conjuntándolos todos a ellos, sabemos que ellos estaban enfocados en instruir a la iglesia de mantenerse firme en el Señor Jesucristo, de mantenernos cuidando esta salvación, porque en estos días tan peligrosos que estamos viviendo, la iglesia está siendo muy bombardeada por el enemigo en muchas áreas y usando pues todo lo que está sucediendo allá afuera. Vemos que este año 2021, comenzando este año, hemos comenzado con muchas cosas, muchas tribulaciones, viendo que va a ser un año bastante cargado como fue el año pasado, pero nosotros estamos confiados de que en quien nosotros hemos creído y Él nos ha dicho a través de su palabra, lo ha dejado escrito, plasmado, de que Él nunca nos abandonará y nunca nos dejará y estará con nosotros hasta el fin. Entonces es una palabra de fe para nosotros, directamente para cuidarnos de mantenernos firmes en el Señor. En estos tiempos de tanta turbulencia, cosas que están sucediendo allá afuera, pues en el libro de Hebreos, el capítulo 2, nos habla de una salvación tan grande. Yo le puse por título cuidar una salvación tan grande. Yo le agregué de cuidar como cristianos, como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios, de mantenernos cuidando, porque sabemos que no va a ser fácil, va a ser muy difícil. Y quiero compartir estos 4 versículos que están en el capítulo 2 del libro de Hebreos. Tanto estos escritores, tanto como Lucas y Pablo, como Apolos, como Bernabé, Clemente, Lucas y Pablo, Felipe, Priscila y Silas, fueron, no se sabe quién de ellos pues fue el escritor, pero si los conjuntamos todos ellos, en estos 4 versículos, ellos nos enseñan que, como dándonos advertencias de cómo nosotros tenemos que cuidarnos, guardar esta salvación tan grande. Amén. Y leemos la palabra del Señor y vamos a leerla bien despacio, porque este es un estudio para que todo aquel que está pasando por un desierto o pasando por cualquier adversidad, que sepa de que no se desmaye, que no se desanime, que se mantenga firme, porque es peligroso en estos últimos tiempos, pues si ya tenemos bastantes años conociendo al Señor y vengamos a los últimos momentos, pues sería algo catastrófico para nosotros como cristianos. Vamos a leer el capítulo 2, verso 1 al 4, y vamos a leerlo bien despacio para que entiendas, y tú también en tu casa puedes buscarlo y leerlo, y si tienes una Biblia a la mano, acompáñame, porque eso es lo mejor. Amén, porque estoy enseñando a través de la palabra. Y dice el capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y yo le agrego, hemos aprendido. No sea que nos deslicemos. Repitiendo que si hemos oído, la palabra de Dios dice que no seamos solo oidores, sino que hacedores de la palabra. Entonces, los que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Todos aquellos que atendieron la palabra dicha por un ángel, esta palabra fue inspirada por Dios. La Biblia es inspirada por Dios y es para retribuir y para edificarnos también, pero también es para que nosotros, si nos descuidamos, pues vamos a tener consecuencias. En verso 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros
si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Aquí podemos desglosar en estos 4 versículos la importancia de nosotros estar atentos a lo que la palabra de Dios nos dice, atentos a seguir caminando y poner siempre nuestra vista en nuestro Señor Jesucristo. En el siguiente estudio vamos a aprender de los errores que el pueblo de Israel cometió. Aquí Él nos está hablando ya como iglesia, a la iglesia, pero siempre es bueno ver los errores que otros cometieron para nosotros no caer en esos errores. Amén. Por eso es que Él se enfoca mucho, el escritor del libro de los Hebreos, y después vamos a leer en el 1 Corintios, en el siguiente, para cerrar este mensaje, en el siguiente segmento, vamos a confirmar los errores que ellos cometieron, y lo escribió el apóstol Pablo. Pero acá nos sigue advirtiendo, si usted ve que en los últimos libros, ya para llegar a Apocalipsis, el Señor está interesado en seguirnos enseñando de cuidarnos, de guardarnos para Él, porque Él viene por una iglesia limpia, blanca, como la nieve, sin manchas y sin arrugas. Entonces, la única manera que nosotros vamos a llegar a estar con el Señor en los cielos es cuidando esta gran salvación. Porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, no fue a medias, porque perdura. Todo lo que es firme, lo que habla Dios, permanece por los siglos de los siglos. La Biblia no la han podido desechar, siempre ha sido un libro que ha sido muy cuestionado, pero como es inspirado por Dios y escrito por hombres inspirados por Dios, perdura. Amén. Así es nuestra salvación también. Si nosotros aceptamos al Señor y nos arrepentimos, pero también nos convertimos. Recuerde que Juan el Bautista decía: arrepentíos, bautizaos, convertíos. Quería que cuando nosotros nos convertimos, nos arrepentimos y nos convertimos al Señor, hay una seguridad de que Dios va a estar cuidándonos, va a estar guardándonos, pero si mantenemos esa comunión con Él. De no mirar a lo que está sucediendo a tu lado, a tu alrededor, sino que tener la vista fija en el Señor, porque estando con Él estamos seguros. Y esta palabra, si fue dicha firmemente, como dice el escritor, de los ángeles, por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Todo aquel que le desobedece a Dios y se mantiene en desobediencia va a recibir una justa retribución, va a tener un castigo. Lo hemos visto a través de los hombres en el Antiguo Testamento, de hombres y mujeres, y en el Nuevo Testamento también, de personas que han querido pues desobedecer a Dios o han querido engañar a Dios. Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Entonces, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, entonces nosotros tenemos que recibirla y vivirla, no solo de oírla, sino que tenemos que nosotros vivirla como el Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes para la gloria y honra de Él. Y es un gran beneficio para nosotros, porque en esta tierra, si nosotros nos ponemos a analizar, en esta tierra solo vamos a tener problemas. Y dice la palabra de Dios que cuando lleguemos al cielo, pues se terminará toda tristeza, todo dolor, todo llanto, toda angustia. Y eso es lo que nosotros pasamos en esta tierra. Dice el Señor en su palabra que en el mundo tendremos muchas aflicciones, pero que confiemos en Él, porque Él ya venció. Y si Él ya venció, pues nosotros también, si nos mantenemos firmes, vamos a vencer y ver y gozar de esas bendiciones que
están preparadas para nosotros, que están listas para nosotros, pero hay que esperar al tiempo de Dios. No tenemos que nosotros adelantarnos o tratar de querer hacer las cosas a nuestra manera, porque si no somos guiados por el Señor y queremos hacer las cosas a nuestra manera, pues vamos a fracasar. Como hombres que tomaron decisiones por su propia cuenta, siempre fracasaron. Cuando consultamos a Dios y esperamos al tiempo de Dios, sabemos que Él es nuestro ayudador, que Él mandó al Espíritu Santo, que es el Consolador, el que nos redarguye, el que nos dice, mira, por acá es mejor, no mires para allá porque es tentación, vas a caer en tentación y puedes caer en pecado. Y dice el verso 3 que es tan, pero tan fuerte para mí. Cuando yo lo leía, digo, wow, si nosotros hemos estado viviendo, conocemos a Dios, porque el mundo, el Señor Jesucristo lo dijo claramente, el mundo no nos va a comprender a nosotros, porque están ciegos, pero a nosotros se nos fue abiertos los ojos espirituales para que nosotros tengamos una comunión con el Señor y podamos conocerlo a Él y buscar lo espiritual. Porque la gente se enfoca en buscar las cosas más materiales o carnales que buscar lo espiritual. Y a nosotros nos conviene buscar más y cuidar esta salvación en lo espiritual, porque cuando lleguemos al cielo vamos a estar espiritualmente, no como carne, sino que espiritualmente. Y este versículo 3 es tan impactante. Dice, ¿cómo descuidaremos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Bendito Dios. Fue confirmada por el Señor con su venida. ¿Qué es lo que trata de decir el escritor acá? Que Él se dio a sí mismo para venir a salvarnos de una muerte segura, porque por la desobediencia de los primeros padres, pues nosotros veníamos cargando con ese pecado. Y lo vemos a través de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento. Por eso los escritores de este libro de los Hebreos estaban enfocados a que si ya estamos en la iglesia, si ya estamos en Cristo, tenemos que cuidar esta grande salvación. Bendito Dios, porque ¿cómo escaparemos nosotros? O sea, ¿cómo vamos a escapar? ¿Cómo le vamos a decir al Señor, pues, ponerle excusas al Señor, pues, no soporté esta prueba, no soporté esta tentación? O llega el desánimo a tu vida y dices que va a poder más el desánimo que la confianza y la fe que tenemos en el Señor. No, iglesia, estos últimos tiempos tenemos que estar nosotros más enfocados en nuestra salvación, porque ese es el boleto al cielo. Si nosotros nos cuidamos de mantenernos fijamente obedeciendo esta palabra, orando al Señor, tener esa comunión con el Señor y estar sirviendo al Señor, es un beneficio tan grande, porque fue confirmada con Él, con su muerte, con su sangre que derramó en la cruz del Calvario, para poder nosotros obtener esta salvación. Fue un sacrificio de Él, por amor a nosotros. ¿Y cómo nosotros la vamos a descuidar ya conociendo al Señor, ya haber disfrutado de milagros, de beneficios? Porque no me va a decir nadie que tiene ya sus 3 o 4 años en el Señor que no ha disfrutado de los beneficios espirituales que el Señor nos provee, o de los milagros, de las bendiciones, o del cuidado que Él tiene de nosotros, porque Él envía a sus ángeles a cuidarnos, como dice el Salmo. Y tenemos esa bendición de estar siempre resguardados. Imagínense acá en la tierra, los hombres de dinero, de poder, cargan sus escoltas, cargan sus guardaespaldas. Un presidente, un mandatario, tienen que andar siempre cuidados. Y nosotros no lo vemos, pero por tener esta salvación, por confiar en el Señor, por tener la fe puesta en Cristo, los ángeles de Él nos cuidan.
Y nosotros no tenemos que andar preocupados de otras cosas como la gente de poder en estos tiempos se preocupa. No pueden salir a ningún lugar si no van escoltados, si no van custodiados. Y nosotros, a través de la oración, como dice el Salmo 34:7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los cuida, los guarda y los defiende. Imagínense qué beneficio. Y mencionando los ángeles, pues si esta palabra para nosotros la creímos porque fue confirmada por los ángeles y confirmada por nuestro Señor Jesucristo, pues cómo nosotros no vamos a cuidar esta salvación, a mantenernos aquí, a mantenernos sirviendo al Señor. Van a llegar momentos de desierto, de estar en tribulación, pero sabemos que el Señor siempre tiene el cuidado de nosotros, que Él no nos va a poner cargas más grandes de las que nosotros podamos cargar. Siempre Él va a poner algo que nosotros podamos soportar. Pero es para probarnos, para que nosotros podamos, porque la salvación es gratis, pero el cuidado de la salvación ya va por nuestra cuenta. Ya va por nuestra cuenta, como eso es lo único que el Señor requiere de nosotros, la obediencia de nosotros hacia Él, la fe que pongamos en Él. Y eso nos va a mantener a nosotros firmes para cuando Él dé la orden de venir por nosotros, o que nosotros nos adelantemos, como ya muchos se han adelantado, y vamos a tener esa bendición de llegar al lugar de nuestras moradas por la eternidad, no por pasajeros. Aquí en el mundo todo es pasajero. El mismo Señor lo dijo, que en este mundo pues todo era pasajero, que éramos peregrinos, que no pertenecemos a este mundo. Pero si confiamos en Él, sabemos que Él está al cuidado de nosotros, como se los he explicado ahorita, pues vamos a tener una bendición de estarlo viendo a Él. Amén. Vamos a tener la bendición de estar siempre estar al cuidado de Él, que Él tiene el cuidado de nosotros. Amén. Y esa es la bendición más grande en este estudio que vamos a compartir en 2 segmentos. Este es la salvación. El siguiente estudio va a ser para que nosotros nos mantengamos alertas y aprendamos de los errores que cometieron nuestros antepasados. Digamos, que el pueblo de Israel cometió todos esos errores y como iglesia, y en estos últimos tiempos, que ya falta muy poco, y hemos entrado en profecías que el Señor Jesucristo dijo en 3 evangelios, pero el más sonado es el de Mateo 24, donde Él dice que habrán rumores de guerra, que habrán pestilencias, que habrán grandes terremotos, pero que no nos asustemos porque no es el fin, sino que son principios de dolores. Y esta pandemia nos tiene a nosotros, a la iglesia, hay muchas iglesias que están cerradas y no podemos nosotros doblar los brazos. Tenemos que mantenernos firmes, cuidando esta salvación. Y para terminar con el versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, hemos vivido todo esto, lo hemos palpado, lo hemos sentido y vemos que Dios es fiel en su palabra, que si nosotros nos mantenemos firmes, pues lograremos esta victoria grande de cuidar esta salvación para llegar a conocerlo a Él como tal como Él es. Porque ahorita lo sentimos, lo palpamos a medias, pero allá vamos a estar viéndolo todo el tiempo, conociéndolo tal como Él es. Que Dios te bendiga y no dejes de ver la siguiente segmento de la conclusión de este mensaje, de este estudio, de cuán grande es esta salvación y cómo nosotros tenemos que tener el cuidado de guardar esta salvación. Que Dios te bendiga y mantente ahí en sintonía para que la conclusión de este estudio.